Bienvenidos a otro episodio más de Entre Acento y Café. Hoy me encuentro con Diana. ¿Cómo estás, Diana? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ti por aceptarla. Bueno, hoy Diana nos viene a contar acerca de su proceso de migración. Como sabemos todos, tenemos un proceso súper diferente cuando migramos. Ahí te estuve stalkeando un poquito y ahí vi que has migrado a 3 países diferentes, entonces eso realmente me interesa muchísimo. Pero primero, Diana, más adelante vamos a saber un poquito más de vos. Quiero hacer una actividad que se llama 3 fotos, 3 momentos, 3 países. ¿Ok? ¿En qué consiste la actividad? Bueno, vas a mostrarnos 3 fotos, una que represente tu inicio, ya sea de podcast, porque Diana tiene un podcast, más adelante nos va a conversar acerca de esto. Uno que represente un momento de crisis o de cambio, así drástico que tuviste en tu vida. Y uno que represente quién eres hoy. En cada foto vas a mencionar un recuerdo, una emoción, una decisión que tomaste en ese momento. ¿Ok? Ok, bueno, entonces, muchas gracias por la invitación nuevamente. Bueno, mostraré las fotos del celular. Esta es la primera foto que quiero proponer, que es como de los inicios, porque realmente lo es. Soy yo en el salón que teníamos en nuestro primer departamento cuando recién llegamos a París. Nosotros encontramos un departamento en Jules Joffrin, en el 18e arrondissement a París. Y justamente es nuestra llegada a este distrito, pero también yo lancé el podcast en marzo de 2024, entonces lo lancé justo un mes después de habernos mudado a este piso. Y nada, o sea, representa el hecho de haber un tema de recuerdo, pues representa mucho esos días en Jojo Fran y la emoción que me evoca es mucha felicidad. La verdad es que eh, fui muy feliz. Soy muy feliz igual en la actualidad, pero en ese momento fue una efervescencia de emociones y me recuerda mucha felicidad. No sé qué me estoy. Una decisión, bueno, la decisión fue decidir, ¿no? Lanzarme con el podcast, que ya lo tenía en mente y ya me dije, o sea, tengo todo lo que necesito para encima sacar algo que puede ser muy bueno, ¿no? Entonces me lancé por. La decisión pues fue hacer que el podcast empezara ya desde marzo de 2024. Perfecto. Ahora, una foto que represente un momento de crisis o cambio. Sí, un momento de crisis, diría, es esta foto que me la tomé en. Ahí no se ve muy bien, ahí se ve bien. Ajá. A las afueras de mi segundo día en una galería de arte en Saint-Germain-des-Prés, a París. Y pues nada, o sea, fue muy crítico porque yo ya tenía una pasantía, como en Francia se llama un stage, Ujú. destinado a hacerlo en Argentina, en una alianza francesa, lo cual no es poca cosa tampoco. Las alianzas francesas son muy importantes para alguien pues que se quiere dedicar a la cultura, digamos. Y, Ujú. y tuve que renunciar por una decisión personal, fue eh, renunciar a esta pasantía para decidir encontrar una en París. Yo en una primera instancia no quería hacer un stage en París porque no me sentía capaz de ser aceptada en una, de ser realmente, de poder ser realmente yo. Y eso me perturbaba mucho la idea de estar en un stage en París y que pues me hicieran problemas porque no me entendían, porque yo tampoco podía dar pues suficientemente valor por la barrera del idioma. Ujú. Entonces en una primera instancia opté por tomarlo fuera del país, pero luego por cosas de la vida tuve que verme forzada a quedarme en París y encontrar un stage y lo encontré en cuestión de horas, o sea, fue un día tomé
la decisión, digamos un viernes, y es realmente así, es muy icónico para mí contarlo y tener el espacio de contarlo. Tomé la decisión de no ir a Argentina un viernes, el sábado lo estaba procesando, el domingo estaba todavía triste, el lunes envié muchos CVs a través de las plataformas como Profil Culture o cosas así. Eh, y al día siguiente, pues, o ese mismo día, o al día siguiente ya tenía alguien que me estaba llamando para una entrevista y así, o sea, fue todo muy rápido. Ok. Todo ocurrió muy rápido. Me llamaron para la entrevista y al día siguiente me aceptaron y la semana siguiente ya estaba empezando con todo el contrato de stage firmado. Qué Entonces esta foto pues representa para mí, es muy irónico porque me veo muy feliz y estoy muy feliz, pero porque logré bien. surfear en muy poco tiempo una situación de crisis que estaba viviendo. Exacto. Yo siempre le digo a mis colegas de la galería, el día que me entrevistaron para trabajar en esta galería de arte, cuando trabajaba allí, fue realmente el día más estresante de mi vida y, y ellos no podían creerlo, pero bueno, sí, eso es todo, la historia detrás de Súper. esta segunda foto. ¿Y una que represente quién eres hoy? Uf, a ver, una foto hoy. Yo iba a decir que no tengo foto hoy, porque, em, a ver, no soy de tomarme tantas fotos en realidad. Ujú. Este, me encantaría tener mucho más registro de cada progreso que tengo, pero estoy muy dedicada a más poner en valor el trabajo de los artistas y los profesionales de la cultura, que por ahí no me fotografío, no me hago Ujú. videos a mí misma, pero tendría que, yo creo que la foto más reciente sería, a ver, esta es una foto X, en un baño y eso, pero Ok. el contexto de esta foto es que asistí a mi pareja en un evento que él realizó en este país ahora donde estamos en Andorra. Y entonces, bueno, también se abre como un nuevo capítulo porque me gusta mucho crear, o sea, me gusta gestionar eventos, es algo que vine haciendo en la galería de arte también, como ponía en acción eventos para poner en valor los artistas que estaban pues exponiendo y pues extrapolarlo para un otro sector, porque mi pareja trabaja en un sector completamente diferente, pero que bueno, es un sector que funciona mucho también, empresarialmente hablando. Entonces, verme, sigo teniendo el podcast, pero de lado, en un lado más profesional, digamos, en la acción de poder gestionar eventos, pues eso es un poco la actualidad, digamos, es tener el podcast como algo que pues va madurando con el tiempo, pero también de lado verme encontrando otras oportunidades laborales o crearme esas oportunidades también. Entonces, bueno, es una foto, es la única. Me encantaría mostrarte una foto donde estoy yo charlando con los emprendedores No, o está súper en bien, está súper interacción, pero claro, soy un poco cuelgue para hacer bien. esas fotos, digamos. No, no, tranquila, no, no te preocupes, está súper bien. Bueno, ya aquí hemos conocido un poquito más de ti. Me gustó mucho esta actividad porque poco a poco nos fuiste mostrando un poquito de quién eres. Ahí por ahí leí y vi que estudiaste en Argentina, Buenos Aires, cine. Sí. Cuéntanos acerca de eso porque está súper chido. Sí, a ver, estudié, fue una decisión, porque, a ver, todo parte del hecho de que yo soy de Lima, de la Ujú. capital de Perú, y pues he crecido en la capital. En algún momento intenté estudiar en una universidad en Lima, pero el tráfico era infernal y es incluso infernal en la actualidad. Me costaba creer que tenía que pasar 1 a 2 horas en el tráfico para llegar hasta la universidad y volver. Y eso no cabía en mi mente. No sé por qué, pero era muy joven, no sentía que no podía perder el tiempo de esa forma. Y es Ujú. allí cuando, gracias a una chica que es alemana, que hizo un voluntariado en mi ciudad, la conocí y me dijo, pero ¿por qué no vienes a estudiar a Alemania y todo? La educación es también es pública, gratuita, algo así, no creo que sea 100% gratuito, pero pues hay beneficios. Ujú. Y yo dije, no creo que pueda estudiar en Alemania, porque el idioma me parecía muy, muy, muy distante.
y me sigue pareciendo muy distante. Entonces, pero se me abrió el foquito de pensar por qué no estudio en un otro país de América Latina. Hasta ese momento en mi vida, cuando tenía que 18 años, no lo había pensado. No había pensado irme del país. Pero también me dije, ¿por qué no? Entonces averigüé en Brasil, averigüé en Colombia, averigüé en Argentina. Bueno, Chile es sabido en el continente, en América del Sur, que no, o sea, Chile es lo mismo que Perú al final. La educación es un privilegio muy, muy grande. Entonces terminé convenciéndome por Argentina y fue o sea, fue un plan que yo en 2010, cuando tenía 18 años me mentalicé que me tenía que ir en 2 años a estudiar una universidad en Argentina. Y por un año hice todos mis papeles, saqué mi pasaporte por primera vez, todo en silencio. Y un año antes de irme se lo dije a mi familia, 4 meses después compré los tickets para que sea mucho más real y es así que me fui. Y sinceramente pasé de creer eh, pasé de detestar tener que pasar en el tráfico para ir hasta mi casa de estudios a vivir en La Plata, a 1 hora de la capital federal de Argentina, y vivir a solo 4 calles de la universidad. O sea, todo lo hacía absolutamente a pie. Súper. Y Argentina fue una experiencia sigue siendo en la historia de mi vida una experiencia muy bonita. Siento que yo sé que en la actualidad hay todo este discurso, ¿no? De que uno va a un país, se aprovecha los estudios para luego irse, pero como Ujú. estudiante extranjera en Argentina, pues aunque yo no tuve la fortuna, el privilegio de no pagar por mis estudios y de recibir educación de calidad, obviamente gracias a todos los políticos que lo hicieron posible, todavía tenía que pagar absolutamente todo lo demás, el transporte, el alojamiento. La Entonces a comida. veces también hay este estigma, ¿no? De como migrante uno viene a aprovecharse del país, pero no, o sea, no lo veo tanto de esa forma, lo veo como somos, en el caso solo hablando de estudiantes, que pues tenemos que pagar un alojamiento, movemos una economía, o sea, yo creo que los estudiantes extranjeros y los estudiantes en general son una economía y en La Plata, donde yo estudiaba, pues lo es. O sea, La Plata es una ciudad estudiantil que cuando es vacaciones no hay nadie. Igual sigue siendo una ciudad muy linda, muy culturalmente hermosa. Yo disfruté mucho vivir allí. Una agenda cultural que se mueve muchísimo, es mucho arte emergente. Eso es como explota en arte y en cultura, así que para mí hizo mucho sentido y me sentí muy afortunada de tener que estudiar cine en una ciudad que vive el cine también, ¿no? Yo creo que si cualquiera que va ahí y quiere estudiar artes plásticas o teatro, pues se vive todo de las artes, se viven ahí. Entonces fue una experiencia muy grata. La verdad también me dio una nueva forma de percibir la vida porque los argentinos, es verdad, ese cliché que son muy europeizados y tienen por ahí costumbres que está bien aprender porque me permite como soltar. Por ahí en Perú todavía tenemos ciertos tradicionalismos y llegar a un país donde por ahí no se cuestionan tanto ciertas formas de actuar hacia los demás, eh, me parece brutal porque me ayuda a soltar estigmas que no tendría que cargar. Entonces, se fue siempre lo diré, o sea, para mí Argentina sigue siendo como esa casa que yo tengo. Perú, que es mi casa, Argentina, que es la casa que yo creé para mí, porque lo hice todo yo sola y todos mis papeles lo hice sola, no tenía ningún puente familiar, que a veces es algo que puede ayudar mucho, pero estando allí me lo creé todo yo, ¿sabes? Como me tuve que mover para encontrarme un hogar, si un día me tenía que ir de esta casa y tenía que encontrar otra para vivir, entonces fue todo Toda una un gran experiencia, challenge. toda una experiencia bastante. eh, yo diría bastante valiente de tu parte porque estabas muy jovencito, 18 años. Estabas muy pequeñito todavía. Uno a los 18 años no sabe cómo es la vida en sí, cómo es el mundo y va descubriéndolo, ¿verdad? Paso a paso. En algún momento de tu vida, donde estabas ahí en Argentina estudiando, ¿te arrepentiste de la decisión que tomaste o sentiste ganas de volverte para tu casa o Yo creo que sola? como siempre cuando uno migra, es difícil los primeros 3 años, los primeros 4 años, siempre quiere volver a su casa. Y yo lo he notado porque estuve en Argentina y después tuve que venir a Francia. em, y siempre hay
este patrón del migrante que los primeros años son muy difíciles. Mm. Son muy, muy difíciles. O sea, de los primeros 3 años te quieres volver a tu casa, siempre quieres volver a tu casa. Yo, los primeros años en Argentina, bueno, tenía esta fortuna de que cada vez que eran vacaciones de verano yo podía volver a casa, ¿sabes? Tenía los Ujú. recursos para volver a casa, pero también estaba mucho más cerca de mi casa también. O Está sea, súper relativamente, ¿no? Entre bien. país y país, los tickets de avión por ahí, Saba no es tan caro. Entonces podía decirme que puedo volver. Yo sé que hay migrantes que no pueden volver, o sea, realmente no es una opción. Pero hay este patrón no, y es parte del proceso, es parte del proceso de aprender a estar lejos de su casa. Mm. Hay personas que no pueden, que extrañan muchísimo a su familia y es totalmente comprensible, pero hay otras personas que creo que es mi caso. Los primeros años siempre quise volver, volvía, pero luego cuando volvía ya me sentía como que no, como que al final no quiero estar acá. Ay, sí, Y, así y luego, es. sí, y luego vuelves y estás como muy feliz de estar Sí, en mi casa. estás como con el corazón partido totalmente, o sea, ya no vuelves a ser el mismo. Cuando vos te vas para otro país a vivir, ya no vuelves a ser el mismo. O sea, ya no ves nada igual, todo cambia tanto. O sea, quiero estar allá, pero a la misma vez quiero devolverme, o sea, es complicadísimo. Sí, Sí, es que tienes uno todo. se construye, por Ujú. eso creo que se construye una casa también, se construye un hogar, un sentido de hogar para Exacto, uno mismo. Y creo que exacto. cuando a mí me pasaba mucho eso en Argentina, ya yo me había construido algo, o sea, bueno, no tenía una casa como tal, pero tenía mi habitación, que tenía todos mis pósters, mis recuerdos, mis amigos, bueno, mis estudios de por sí ya estaban allí, así que de todos modos tenía que volver. Pero sí, o sea, es parte del proceso y con el tiempo pues vuelves, vas y en un punto te dices, al final me quiero quedar acá, ¿sabes? Es como ya Sí, volver no es no se siente tan urgente, es por ahí una opción, que es una opción totalmente legítima e importante porque, o sea, mínimo una vez al año uno quiere visitar a su familia, ¿no? sí, por Eh, supuesto. entonces, sí, no, yo creo que es parte del proceso querer arrepentirse, pero después te terminas adaptando. Sí, exactamente. Creo que uno se adapta a todo, como decís vos, los primeros años, súper difícil. Y yo creo que hay países más difíciles que otros. Sí, sin duda. Hay países más difíciles que otros porque yo viví en Irlanda 2 años y sin embargo, aunque no tenía el idioma cuando llegué, no se me hizo tan difícil. 3 meses y yo estaba adaptada a Irlanda. Tengo año y medio de estar en Francia y todavía no he podido adaptarme al 100%. No sé si a Mm. vos te pasó lo mismo estando en Francia, cuando migraste a Francia. Sí, luego en Francia, bueno, yo llego y no hablo el idioma. Yo creo que no fue tanto el hecho de poder adaptarme, sino el hecho de no poder comunicar. Eso sí, porque yo creo que Argentina me dejó una escuela de tener que aprender a adaptarme, porque si yo Ujú. quiero que esto funcione, si yo quiero que estudiar acá, si yo quiero aprobar el año, tengo que crearme un buen cuadro de existencia que me permita pues estar bien y poder avanzar, ¿no? Exacto. Porque como migrante uno puede tener emociones pues muy alborotadas por estar precisamente lejos de casa. Ujú. Entonces, cuando llego a Francia, pues ya me sentía como lista de, ok, un nuevo lugar, necesito esto, dónde está tal cosa, cómo hago para llegar, ya yo misma soy. Pero el tema del idioma, eso sí fue muy difícil para mí y fue aceptar que yo me veía como un bebé en realidad. Para mí esa es la analogía perfecta y Yo me me da gusta igual. decirla, como un bebé que llegas, Sí, no puedes hablar y haces sí, como va, porque intentas hablar, pero está mal. sí. Pero de todos modos tienes que intentarlo, porque si no haces el va y te equivocas, Sí, nunca vas a llegar a hablarlo. no llegas a nada. El bebé también lo está viendo todo con sorpresa, todo lo está descubriendo. Entonces yo me veía mucho así, me decía, bueno, ahora estoy aprendiendo. Lo que para mí fue muy importante fue, bueno, de por sí tener una pareja, pues que me era como un soporte, ¿no? Digamos, a veces cuando me ponía a llorar porque no podía comunicar lo suficiente, pues bueno, tienes una pareja por ahí que te banca. Sí. Pero también fue el hecho de tener amigos aquí,
buscar amigos, encontrar amigos, o sea, hacerse amigos. Es importante crearse un círculo de amistad. ¿Y has eh, creado, has podido crear amigos franceses o latinos? Franceses, para mí, la clave es tener amigos franceses Ok. o francesas, ¿no? Ujú, Eso fue a mí lo que me ayudó mucho porque al inicio, cuando vivimos aquí, tuve que trabajar con, o sea, el primer año pues es muerto, o sea, por más que trabajaba con gente francesa era imposible crear un vínculo de amistad. ujú, Luego el siguiente año nos fuimos a Madrid, precisamente porque dijimos, bueno, para mí va a ser mucho más fácil estar en ujú, Madrid. Mi pareja también tenía ganas de vivir en otra ciudad. Y es ahí ujú. donde entra pues este otro periodo también de migración, de ir a un otro país, a una otra ciudad. Y bueno, el tema del idioma no fue un problema, ¿no? Claramente. Pero lo que Sí. sí no funcionó para mí fue el tema del trabajo, sentir que no podía encontrarme laboralmente. Y eso me reyectó de una forma, o sea, yo estaba como independiente trabajando en España, en Madrid, en el sector de la fotografía de marca personal, los asesoramientos también ligados a la marca personal para emprendedores. Ujú. Y wow, era la primera vez en mi vida que recibía tantos no, 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 no. Y eso me chocó muchísimo. Nunca en mi vida había recibido tantos no. Incluso antes de irme a unos 3 meses antes de irnos a Madrid, yo estaba haciendo exactamente lo mismo que estaba haciendo en Madrid, pero en Bretaña, al norte de Francia. Y, y funcionaba súper bien. Y mi francés era muy malo, pero aún así funcionaba. Y yo quedé muy sorprendida. Y mi pareja también quedó como muy sorprendido de decir, qué fuerte, ¿no? Que en Bretaña, con un francés muy, muy básico mezclado con inglés, lo lograbas y aquí no lo puedes lograr con tu mismo idioma. El idioma. Y eso a mí me chocó y me reyectó, como yo me quise ir y me fui al final. O sea, am, tenía que de todos modos volver a Francia por mis papeles porque tenía que renovar mi titre de séjour. Entonces, es en ese periodo que vuelvo a Bretaña y empiezo a trabajar en Bretaña y, y ahí es donde hice amigos en esta ciudad. Y es un pueblo, en ese momento estaba viviendo y trabajando en un pueblo. Y bueno, o sea, hacer amigos es lo más cerca que uno está de crearse una familia estando lejos de su familia real. Ujú, ujú. Entonces, para mí y son amigos que aún conservo en la actualidad, imagínate. Entonces, y es muy valioso tener amigos franceses porque, bueno, además practicas la lengua y sí, no sé, tuve la fortuna de que son buenas personas y me han ayudado muchísimo, incluso hace muy pocos me siguen ayudando de alguna forma, así que es como, está bueno, es un esfuerzo, pero Ujú. hay que crearse amigos franceses, o sea, te ayuda de alguna forma a insertarte, a aprender la cultura, el idioma. Sí, totalmente, totalmente. O sea, y son, cuando ya te aceptan, son muy amigables y muy leales. Entonces, A mí, a ver, mm, este es el norte. Yo tengo una teoría que siento que las personas en el sur, porque nosotros, o sea, mi pareja vivió por 3 años, 3 o 2 años y medio en Montpellier, al ujú, sur de Francia, y hizo muchos amigos, pero muchos amigos latinos o del norte, ¿no? De París o del norte. No hizo muchos amigos de Montpellier como tal. O sea, mm, sí tiene un amigo, una persona, pero, o sea, es muy escaso, o sea, es como es difícil, las personas, para mí mi teoría en el sur de Francia, los franceses son más como abiertos, son más como, son colegas de todos, ujú, pero amigos de pocos, que en el norte es lo contrario, son muy cerrados, es muy ujú, difícil llegar a ellos, pero una vez que sos sus amigos, es como, sos amigos, ujú, sos amigos, y tienen como ujú. una percepción de la amistad bastante fuerte, ¿sabes? Es como, Qué bonito, es sí. importante. Ujú, ujú. Bueno, eso está muy bien, me parece súper. Sí. Ahora, conversando de lo mismo acerca del arte, ¿cómo nació esas ganas de estudiar arte cuando estabas pequeña? ¿Desde que estabas pequeña o quién te inspiró a estudiar arte? Mm, claro, es una buena pregunta.
¿Quién me inspira a mí? Yo creo que siempre tuve una curiosidad por lo creativo. O sea, siempre tuve más interés por lo creativo Mm, que, que por cualquier otra cosa en realidad. Y justamente mi familia en un momento, cuando terminé la escuela secundaria, bueno, querían que pues estudiara una ingeniería y por ujú, un breve periodo de tiempo me convencieron de querer estudiar eso, pero pues o sea, lo intenté nada más para darles el gusto, pero sí fue un momento muy triste de mi vida, o sea, en el que estaba haciendo algo que nada que ver. Y em, ¿quién me inspira? No sé, siempre tuve ese llamado. Yo mm, siempre he pensado, siento que no es la primera vez que pienso en eso, porque algún día cuando me hagan esta pregunta quiero saber qué decir, ujú, pero yo creo que es más las películas que he visto, a ver, de forma indirecta, porque no es que mi papá me hiciera ver películas para decirme tú algún día vas a ser cineasta o directora de fotografía o camarógrafa, pero sí es verdad que mi papá miraba muchas películas como El Pacino, El Padrino, eh, bueno, este coso de Scarface, muchas películas así, ya hoy en día de culto, digamos. Y eso pues me dio mucha curiosidad por el cine. Yo creo que más allá del cine es el audiovisual, es como construir una historia a través del audiovisual. Entonces, es eso lo que siempre me atrajo la atención. ok. Em, yo creo que me inspiraron toda el arte y la cultura que pude absorber de Lima. Yo iba a muchos, o sea, yo estaba pero con las programaciones culturales a tope, o sea, me las ponía en la agenda, me paseaba, me iba por acá y todo eso me inspiró. No creo que hubo alguien o algo, un evento, un main event que yo diga esto es lo que marcó mi vida un antes y un después. Ujú, Toda la cultura que yo consumí, todo alimentaba mis ganas de yo hacer lo mismo. Em, pero una vez estando en la licenciatura me di cuenta de que me gusta crear los espacios para que los artistas hablen de sus proyectos, ya sea, por ejemplo, crear un festival para que los cineastas puedan pasar sus pelis, o por ejemplo, lo que hice, ¿no? Que es arte llamado, que es como eh, lo más práctico, entre comillas, a hacer, ¿no? Que gestionar un festival, gestionar toda una escena, por ahí puede ser un poco más tedioso. Eh, pero bueno, o sea, va más o menos por ese lado, por digamos. ese lado. Entonces, hablemos de arte llamado. ¿Cómo fue que inició? Bueno, ya más o menos contaste cómo fue que inició cuando llegaste a París, pero ¿cuál fue la motivación en sí? Así especial que vos decís, es que tengo que hacerlo, porque yo tuve una motivación. Yo tengo desde 3 años atrás que quería hacer ese podcast y hasta que hace 2 meses o 3 meses atrás, no recuerdo cuando inicié, ya lo puse a andar. Pero me tomó 3 años tomar la decisión. O sea, ya decir, lo voy a hacer. Lo quería hacer desde hace 3 años, pero decir, lo voy a hacer hace 3 meses. ¿Vos, cómo fue ese proceso para vos? Porque yo tenía muchos miedos. Vamos a ver, cuéntame. Yo, bueno, precisamente haber pasado de estar en Argentina y tener todo su grupete de amigues, Ujú, después llegar a Francia, no conocer absolutamente nadie, hacerlo todo de nuevo, no conocer a nadie en la cultura tampoco en Francia, haber ido a Madrid, he intentado cosas, o sea, estaba media perdidilla, creo, cuando estuve en Francia, pero porque también es parte de cuando uno migra, o sea, los sí. primeros años estás adaptándote, sobre todo cuando migras a un país, no sé, eres latino y migras a Italia, a Alemania, Ujú. a Suiza, no sé, o sea, es un challenge porque tienes que adaptarte a una nueva forma de vida en todos los sentidos, o sea, no solo es el idioma, sino es la administración del país, es los hábitos, las culturas, toda esta Estilo de cosa. vida, todo. Ujú. Entonces, los primeros años estás un poco en el aire intentando hacer lo mejor que puedes, literalmente. Y es difícil en ese momento verse de esa forma, verse y decirse, estoy realmente haciendo lo mejor que puedo. Es difícil porque estás tan sensible, estás tan lejos de casa, que bueno, por ahí puede ser duro. Uno puede ser muy duro consigo mismo. Sí. Mm, a mí es el hecho de haber estado de un lugar a otro y de haberme alejado pues de la dinámica cultural que tenía en Argentina, Ujú. que el podcast me permite estar en contacto con todos estos profesionales.
sin tanto preámbulo, digamos. O sea, realmente crear un podcast para mí, a ver, no quiero ser arrogante, em, fue, fue sencillo dentro de todo, pero porque yo ya tenía como experiencia en Ujú. eh, hacer comunicación para espacios culturales, iniciativas artísticas. Entonces, por ahí lanzar la dinámica de crear un podcast no fue complicado, mejorarlo fue el challenge, digamos, porque Ujú. realmente vos te irás dando cuenta, pero con cada Sí, episodio aprendes qué es lo que tienes que hacer, qué es lo que no debes hacer, cómo mejorar las dinámicas para que todo sea mucho más práctico y ligero y la experiencia sea la mejor para la persona que uno está entrevistando. exacto. Entonces, para mí lo que más me motivó fue el hecho de querer, esta necesidad de querer estar en contacto con con la cultura, con la comunidad latina también, porque estando en Francia, pues yo cuando llegamos a París, yo estuve trabajando y estuve rodeada de franceses, o sea, no tenía muchos amigos latinos, latinas, y el podcast fue una gran oportunidad y también una excusa perfecta para acercarme a los profesionales que yo venía chequeando en redes sociales y decirle, che, ¿te parece que hagamos una entrevista? Porque me encantaría saber de vos, conocerte. Y bueno, a las personas les gusta poder poner en valor su trabajo. Así que para mí el podcast fue parte de esto, ¿no? La necesidad de estar en contacto con mi comunidad, pero también esta necesidad de querer alimentarme de cómo están logrando otros profesionales sus proyectos, cuáles por ahí son sus consejos estratégicas, sus estrategias, sus reflexiones. Entonces parte mucho de esto y yo soy alguien que escucha podcast, audiolibros desde siempre, desde siempre, desde siempre. Desde la radio, ¿viste? No sé si en tu país, en Latinoamérica, habían programas radiales que contaban obras de teatro también. Ujú. A Sí. mí eso me fascina incluso en la actualidad. A veces en la radio pasaban l- contaban, y era toda una puesta en escena, pero a nivel audio, ¿sabes? Es como se escuchan todos los ruidos de los pasos, el Ujú. sonido, todo Sí. eso muy desarrollado de las obras de Mario Vargas Llosa y todo eso a mí me encantaba. Entonces, y luego, bueno, hice un switch con los podcasts, escucho muchos podcasts en inglés y algunos en español también y otros, bueno, en francés, evidentemente. Pero era mucho. Y yo había sacado primero un podcast de historias, así como más de historias, ¿sabes? Que la gente cuente sus historias y así. Pero luego una amiga que de hecho es como trabaja en la industria de la música, que justo la conocí en Madrid antes de que me vaya de Madrid. em, Ella en el podcast, en esta primera versión que hice, que se llamaba La Capri Podcast, me cuenta más su historia, pero desde un ángulo profesional de la música y todo. Y fue mi pareja que me dijo, me sugirió, pero ¿por qué no haces algo más? O ella, bueno, un poco los dos creo. Em, ¿Por qué no sacas algo más ligado a la cultura? Porque al final vos sos team cultura, team arte. Y yo dije, es verdad. Entonces así fue como, en ese momento tuve el de clic y encontré más el propósito más afinado. Porque la primera versión de la Capri Podcast lo saqué, pero fue algo como, viste, a veces uno tiene que lanzarse en la acción y Ujú. a medida que vas avanzando te vas dando cuenta de, ok, esto sí lo quiero hacer, esto no y Exacto. mejor voy por este camino me encanta, entonces me quedo en este y eso fue lo que yo hice, o sea, ¿sabes? Solo me lancé y con el tiempo, o sea, con las acciones que iba tomando para avanzar, fue que me fui dando cuenta del verdadero camino que quería tomar, que fue pues sacar arte llamado y que tenga un enfoque netamente cultural, artístico. Em, bueno, así. Ujú. Sí, súper. ¿Cómo manejaste? No sé si vos sentiste lo mismo cuando iniciaste, porque uno de mis miedos por lo cual yo no quería tirar el podcast era la exposición, Ujú. ¿verdad? O sea, exponerme, hablar en cámaras, yo no sé si a vos te pasa igual, pero yo me siento súper vulnerable, no sé por qué. Algo en mí se pone vulnerable y yo me siento súper así rara. Y entonces ese tema de la exposición para mí fue todo un tema, ¿verdad? Fue así como que un poquito complicado. ¿Cómo manejaste esa parte? ¿O simplemente como vos estás acostumbrada a venir haciéndolo en público, para vos fue fácil? En mi caso, pues yo no estaba tan acostumbrada a hablar en público, pero... Sí, a ver.
Yo creo que tuve, precisamente cuando llegué a Francia, tuve una etapa en la que no publiqué nada. O sea, bueno, en América Latina tenemos mucho es algo cultural, creo que los latinos somos muy activos en las redes sociales. Ujú. Y cuando llegué a Francia estuve off, muy off de las redes sociales, muy off, o sea, entraba muy poco, estaba muy viviendo el presente de estar en un país como Francia, de descubrir una cultura completamente nueva, bueno, de trabajar también en este nuevo país, en Bretaña. Al inicio llegué en Bretaña porque mi esposo él es bretón. Y todo era como un descubrir, realmente como un bebé, estaba muy off. Y, y yo creo que para cuando yo decidí lanzar el podcast estaba lista para volver a las redes sociales, porque es verdad que cuando uno lanza una actividad y pues quiere comunicar a través de las redes sociales, tiene que estar consciente de que eso va a demandarle mucha energía. A mí eh, me demanda energía crear contenido para el podcast, pero felizmente es contenido que en el fondo me da mucho placer hacerlo, ¿sabes? Entonces sí, me consume, pero Sí, me da satisfacciones después. Entonces, pero también sí viví esta etapa en la que era muy consciente de que quería desconectar ok. y luego sí volví y ya estaba más lista, como ya sentía que mi cuerpo había tenido, mi mente y mi cuerpo habían tenido la suficientemente cantidad de tiempo off y ahora estaba mucho más lista para volver. Luego los videos, sí, siempre me sentí un poco cómoda con el hecho de aparecer en las redes sociales, siempre teniendo cuidado también porque soy muy consciente de que soy muy consciente de qué es lo que quiero compartir y qué es lo que no quiero compartir, porque todo Ujú. se puede prestar tarde o temprano a una narrativa de la que quizá yo no pueda tener control. Ujú. Entonces, dentro de todo, sí comparto en las redes sociales, sí aparezco en un podcast, pero siempre eligiendo que también, o sea, por una cuestión de cuidado a sí mismo, ¿no? O sea, Ujú. quiero hacerlo con el mayor de los cuidados, porque las redes sociales, o sea, es sabido, o sea, no estoy contando nada que, tampoco quiero que suene que, ay, soy una falsa en las redes sociales, ni nada de eso, pero hay que tener cuidado, es la realidad. Sí, 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 sí. ¿Y qué es lo que más odias de todo el proceso de podcast? A ver, porque grabar es súper chiva, buscar gente, comunicarse con gente nueva, toda esa parte, Eh, pero ¿qué es lo que más odias? ¿Qué es lo que más odio? Sí, a ver, Estamos lo que iguales. más me disgusta Sí. es cuando em, las personas pueden aceptar aparecer en un podcast, pero después no quieren difundirlo, ¿sabes? Porque yo creo que em, hay un trabajo detrás Sí. de, de contactarte, invitarte, escribirte, tomarse el tiempo de enviarte las preguntas, de enviarte las indicaciones. em, de estar contigo ahí grabando, de luego grabar, o sea, de luego editar la entrevista, crear quizá también contenido para las redes sociales y difundir un poco la entrevista que se está haciendo. Es un trabajo que uno hace sin remuneración, probablemente en una primera instancia. Entonces yo creo que por respeto a ese trabajo, quizá que no se menciona tanto, es que considero que los entrevistados pueden difundirlo con su Ujú. círculo, sus redes sociales, donde sea que sean más activos, pero hablar de que pues aparecieron en una entrevista. Ujú. Otra cosa que me disgusta es que a veces, a ver, yo esto sí puedo, o sea, yo puedo ser muy flexible con esto, pero la realidad es que pasa, es que Ujú. los o las invitadas, em, por ahí en una primera instancia hacen la entrevista, pero después se disgustan con su imagen o cómo se ven. Y eso Mm. es como, claro, yo comprendo eso, ¿sabes? Pero es un bajón. Ya eso como no puedo decir que lo odio, pero puedo comprender que a veces pues haya este disgusto de, ay, no me gusta cómo me veo y precisamente Mm. porque como no les gusta cómo se ven, pues ya no difunden el episodio. Entonces hay todo un trabajito que hubo detrás que al final pues una lástima que no pueda llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Y mayor cantidad de personas posibles tampoco aspiro a tocar 1 millón de personas por episodio, pero sabes, con que le pueda llegar a las 15 personas que más te siguen en tus redes sociales, Ujú. eso ya me sirve de algo porque descubren el Sí. podcast. Entonces, puedo comprenderlo.
todos, yo he sido una persona muy insegura en algún momento de mi vida. He pasado por timidez, o sea, he sido muy tímida, por ahí muy reservada también. Así que nada, solamente es como, o sea, desearía que por ahí puedan, eh, no sé, quizá prevenirme, ¿no? Esto puede pasarme, quizá luego me doy de baja, pero bueno, Ujú. dale. Sí, esos son puntos muy importantes lo que estás mencionando porque sí pasa, o sea, sí me ha pasado, todo lo que mencionas, me identifico contigo al 100%. Y una de las partes que a mí me consume mucha energía y me cansa, me agota, es el manejo de las redes sociales. Dios mío, yo jamás, porque yo nunca fui de redes sociales, yo fui de una persona muy bajo perfil y ahora que tengo el podcast tengo que estar muy pendiente de las redes sociales y usted no tiene ni idea cómo me ha consumido a mí la energía que yo termino de trabajar o un fin de semana y yo, ¿por qué soy tan cansada? Y es porque tengo que estar ahí en las redes sociales y es cosa que a mí no me gusta, ¿verdad? Entonces yo le digo a mi esposo, si yo pudiera pagar a alguien que me haga esto, yo sería feliz. Totalmente lo doy. Porque no sé si a vos te pasa, pero a mí me desgasta muchísimo, muchísimo. Esa parte de redes sociales. Sí, sí, las redes sociales, por eso yo también como gestiono mis procesos, digo, ok, esto va a salir tal día y felizmente ya en Instagram, Dios bendito, al fin está disponible porque hace unos años no estaba disponible programar el contenido. Sí. Em, yo ya sé que cuando sale un episodio, pues lo que hago es programo el post, luego más o menos me acuerdo que salió, cuando tengo bueno, puede pasar una hora después de que salió el episodio, pues luego lo subo a mis historias. O sea, realmente intento que no o sea, sé que puede consumirme, pero a veces intento como solo dejar por Mm, ahí. que fluya. No quiero, sí, no quiero ser tan como antes quizá, pero es que a ver, yo nací en el 97 y no sé si soy generación Z o no, pero yo sí crecí mucho con las redes sociales. O sea, desde que tengo 13 años creo que uso Facebook a pleno, desde que tengo 15 el Instagram. Entonces, he pasado mucho tiempo en las redes sociales y ya a estas alturas es como ya más o menos sé qué workflow quiero tener para que no me Ujú. consuma. Y, y eso, a veces salen los episodios y medio me desentiendo después. Es como, ya, no sé nada. Creo que ya con el tiempo uno como que ya le va bajando un poquito dos rayitas al Sí, tema de ellos, porque sí siento que ya últimamente le he bajado dos rayitas y ya me he sentido menos cansada, pero sí ha sido una de las partes que nunca me imaginé cuando yo empecé mi podcast, o sea, jamás. Y ahora es como, ay no. Pero sí, es una parte de todo esto. Bueno, felicitarte por tu podcast. Ya yo vi algunos episodios, no los he visto todos porque no he tenido tiempo, porque como yo trabajo durante el día también. Felicitarte, está muy interesante, está muy diferente y de verdad que me gusta mucho el concepto que estás usando dentro del podcast. Personas que son se ven muy interesantes cuando conversas con las personas en el podcast. Entonces, de verdad que te felicito por este emprendimiento y me gustaría que les recuerdes a nuestros seguidores tus redes sociales para que te sigan también. sí, bueno, muchas gracias. Bueno, es arte llamado, todo junto con arroba. Estoy en Instagram, estoy en LinkedIn o sí, en YouTube y en Spotify. Son como las 4 redes sociales en donde estoy presente y con mucha más, bueno, ahora estoy mucho más activa en Instagram. Evidentemente en YouTube y en Spotify seguro porque los episodios se emiten Ujú. a través de estos 2 canales. Pero si no, estoy muy activa en Instagram porque quiero como reforzar esta comunidad. Además, puedo crear contenido que por ahí tiene más impacto en Instagram y no tanto en LinkedIn. Entonces eso me copa mucho. Y nada, o sea, los invito a seguir los episodios, van a poder encontrar profesionales de la cultura de toda la América Latina, o sea, México para abajo, e incluso latinos que están pues esparcidos por el mundo, ¿no? He podido entrevistar a algunos artistas que pues residen, artistas latinos que residen en Estados Unidos, otros en Europa, algunos están en París, otros están pues en otros países de aquí de Europa Occidental, así que es un espacio que si sos un profesional de la cultura, un artista, que, pues, en el cual puedes hablar de tus proyectos, de lo que has hecho, de tus puntos de vista,
aquello que quieras disertar, pues Arte Llamado es un espacio para hablar sobre ello y o sea, sean totalmente bienvenidos a chusmear, a inspirarse, a aprender y a motivarse de todo el contenido que ya está disponible. Así es. Y para cerrar con la última pregunta, ¿qué le dirías a tu niña o a tu joven de 18 años que decidió estudiar arte? ¿Qué le dirías el día de hoy? Que sí, o sea, eso es lo que, ese es el camino, ese es el camino. A mí, sí, sigue, sigue para adelante. Súper, súper. Muchísimas gracias, Diana, por este tiempo. Fue un tiempo muy bonito. Muchas, aportaste mucho a este podcast. Gracias por aceptar esa invitación. Yo invito a todos, por favor, que se suscriban a mi canal, Entre Acento y Café Oficial, al canal de Diana, Arte Llamado, en todas las redes sociales. Y por favor, denle like, denle suscribirse y nos vemos en el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Bye.